その通りだ。Bienvenido, merodeador, buscando que te desvele los secretos vedados por la adaptación a la pantalla chica de esta historia. Toma asiento, sumérgete en mi voz y quédate hasta el final, porque he incluido un interesante análisis sincrético y etimológico sobre el ritual de la suerte y la transmigración. El reflejo de Cho Ming-dui. ¿Lo recuerdas? Allí donde el video anterior acabó, pues la novela nos lo describe como uno más propio de un cadáver. Verás, la palabra empleada fue cuerpo disecado. Sin embargo, cuando presionó una mano contra su pecho, sintió un ritmo vital, su corazón vivo y muerto, la superposición de dos estados absolutamente incompatibles. Tratando de recomponer los fragmentos de su atención, observó sus alrededores otra vez, las tuberías grises sobresaliendo de las paredes y una lámpara metálica de gas contra la pared a un lado de su escritorio. El anime omite este detalle que nos da más información. Verás, cuando él avistó la lámpara, otra vez una memoria del difunto Klein Moretti se reveló. Aquella era un tipo de lámpara sumamente común en aquel mundo, de una llama estable y lo suficientemente brillante. Pero dada la pobreza de su familia, incluso una lámpara menos sofisticada que aquella, como la de queroseno, era todo un lujo, un sueño. En palabras de la novela, las velas de cera eran más asequibles y realistas, pero su hermano mayor, Benson, había insistido que era de suma importancia hacer los sacrificios que fueran necesarios para que Klein pudiera enfocarse en sus estudios. De tal forma, la lámpara ardió durante los 4 años que Klein se la pasó estudiando para sus tareas y exámenes universitarios, manteniendo la oscuridad de su precaria habitación a raya por la noche. La gentileza y sacrificio de Benson le había garantizado condiciones de estudio apropiadas. Desde el inicio se nos hace énfasis en lo unido de estos 3 hermanos huérfanos. Benson era un tipo muy listo y se las ingeniaba para que la ayuda que pudiera proporcionarle a sus hermanos fuera lo más barata posible. Por ejemplo, aquellas tuberías que veía calefaccionaban el humilde apartamento en invierno, y fue obra del propio Benson convenciendo al casero de que semejante inversión le aseguraría más inquilinos en un futuro. En el segundo episodio del anime, en la escena post-créditos, Benson hace referencia a que él puede convencer al casero de devolverles el depósito tras mudarse, diciendo que es fácilmente manipulable. Pero esto, verás, habla más del genio de Benson que de las capacidades mentales del casero, aunque eso es un punto aparte. Simplemente lo menciono porque quiero dejar patente que me tomo esta labor de análisis, síntesis y comparación con absoluta seriedad. Una serie de interacciones y observaciones de nuestro protagonista con los elementos de su habitación se suceden, y poco a poco, ante cada desconcierto, una nueva memoria de Klein aparece, ayudándole a entender de manera instantánea que, por ejemplo, el sistema de gas que alimenta la lámpara de su habitación funciona con el accionar de una moneda. La moneda que inserta en la maquinaria era un penique de cobre con el rostro de un hombre usando una corona grabado en ella. Las mismas, según nos cuenta Cho Ming-dui, a través de las memorias de Klein, habían sido puestas en circulación después de la ascensión al trono del rey George III. Y permíteme hacer un paréntesis. De seguro te sentirás algo frustrado por la naturaleza de esta exposición fragmentada y a trompicones del mundo, sus elementos y su historia, pero al respecto debo decir 3 cosas. La primera es que se trata de un recurso para ponernos en la piel del protagonista, ya que él también está confundido. Esto añade misterio y tensión. La segunda es que todo se irá revelando y más temprano que tarde las piezas calzarán de manera satisfactoria y te verás profundamente inmerso en este mundo. La tercera es que este humilde servidor se encuentra siguiendo rigurosamente el orden de las novelas página por página, por lo cual no sacrificaré ni un solo detalle. Dicho lo cual, continuemos.
Tras accionar el mecanismo de la lámpara insertando un penique de cobre, ahora con lo suficiente volvió a examinar la herida de bala en el espejo y concluyó algo fascinante. La misma había dejado de sangrar. De hecho, estaba cerrándose, aunque, según sus cálculos, por lo que parecía estar tardando, le tomaría unas 2 o 3 horas el cicatrizar por completo, dejando detrás apenas una superficial marca sobre su piel, si acaso quedaba rastro, claro. ¿Los efectos regenerativos de la transmigración? Se preguntó. Daba igual, lo que importaba era que estaba vivo, y esto por sí solo le llenó de dicha. Irónico porque el cuerpo que ahora habitaba se había sentido de manera exactamente opuesta antes de que transmigrara en él, en vista del agujero de bala. Lo que hizo a continuación fue salir de su habitación y dirigirse al baño del segundo piso, el cual se encontraba fuera de la misma debido a que todos en el mismo piso del edificio compartían el mismo baño. Una vez más, información que nos habla no solo de la precaria situación de los Moretti, sino también de cómo Cho Ming-dui continuaba asimilando las memorias de Klein. La razón era simple: si su hermana Melissa hallaba rastros de sangre en su rostro, o peor aún, un agujero, ella se asustaría mucho. Este detalle que compartiré a continuación no lo especifica la historia en estos momentos, pero considero que es importante comentarlo. Melissa es una mujer de los números, las matemáticas y la ingeniería, y como tal no cree en lo paranormal y permanece ignorante ante las actividades sobrenaturales del futuro oficio de Klein. He aquí algo jocoso. El casero de aquel apartamento, el señor Frankie, un sujeto delgado y de baja estatura que siempre vestía un sombrero de copa, era sumamente tacaño. Si un inquilino abría la llave del agua del baño demasiado o por demasiado tiempo, él oiría el agua correr con mayor fuerza de la debida o mayor tiempo por las tuberías y golpearía la puerta del baño con su bastón, increpando que no debían desperdiciar agua y que los echaría a la calle. El agua, aún así, como todo allí, le costaba dinero a los inquilinos, pero el señor Frankie no podía dejar de ser quien es. Por esta razón, Klein decidió no abrir la llave del agua demasiado. Lo último que necesitaba era llamar la atención cuando aún tenía la cabeza perforada. El señor Frankie solía decir a los gritos: «Óyeme bien, en toda Ciudad Tingen no existe un apartamento que ofrezca tanta calidad por tan accesible precio, ni tampoco un casero tan amable como yo». En un todo, otro detalle que el anime omitió y que a estas alturas no veremos porque los hermanos ya se mudaron de allí al final del segundo episodio de la adaptación animada. Tras limpiar las manchas de sangre de su rostro y del lavabo, se dedicó un buen rato a deshacerse de la escena del crimen, o mejor dicho, a limpiarla. Cada vez que creía haber limpiado todo, encontraba nuevas manchas de sangre, como por ejemplo, debajo del escritorio, y con el tiempo halló también la bala. Mientras fregaba el piso, no pudo hacer más que aceptarlo de manera definitiva. Klein se había quitado la vida. Algo terrible le había llevado a hacerlo. Aquí deseo hacer un nuevo paréntesis. Aunque sea obvio, nuestro protagonista no tiene un acceso absoluto a todas las memorias de Klein Moretti desde el inicio, o mejor dicho, él es consciente de esos recuerdos por primera vez cuando algo le lleva a pensar en ellos, así como cuando examinando la lámpara y las tuberías de repente supo cómo funcionaban. De tal forma, las memorias fluyen a él en función del contexto y sus necesidades. Por tanto, puede descubrirse sabiendo algo nuevo sobre Klein a cada ocasión, aunque a grandes rasgos el grueso de los aspectos de su vida se hizo evidente desde el inicio. Si me preguntan, una manera bastante verosímil de fusionar dos mentes dentro de los márgenes de la fantasía, claro está. Continuemos.
Mientras examinaba el arma que mató a su huésped, Cho Ming-rui fue asaltado por una serie de preguntas. ¿De dónde salió el arma? ¿Fue autoeliminación o una autoeliminación fingida? ¿En qué tipo de problemas podría meterse un graduado en historia de orígenes humildes como para hacer algo así? ¿Por qué tal método de autoeliminación dejaría tan poca sangre? ¿Será porque transmigró en el momento oportuno y vino con beneficios curativos? La última pregunta tenía mucho de verdad. Sí, la escena era sangrienta, pero no lo suficiente. Nuestro protagonista transmigró en el cuerpo de Klein casi inmediatamente en que éste accionó el disparo, muriendo en el acto. Esto provocó que la herida comenzara a dejar de sangrar segundos después de dicha transmigración. Pero esas preguntas murieron rápidamente porque se dijo a sí mismo que las experiencias de Klein no eran importantes en ese momento. Su prioridad era descubrir la razón de tal fenómeno transmigratorio y hallar una manera de regresar a casa, o mejor dicho, si siquiera podía regresar. Y deja bien en claro en ese momento el por qué quiere regresar: por sus padres, sus familiares cercanos, sus mejores amigos, sus colegas de instituto, el fascinante mundo del internet, el cual amaba, y la comida, todo tipo de delicias que pudieras degustar en la era moderna. Simple, pero en su corazón no había nada que deseara más que aquello. Inmediatamente después, mientras jugaba nerviosamente con el tambor del revólver, se nos cuenta la razón por la que él cree que transmigró. Intentó cierto ritual para mejorar su suerte de manera general en la vida, y lo había intentado justo antes de cenar con sus padres en su hogar en China. Para él, todo había sucedido en meros instantes. Ahondemos en esto, lo cual, a pesar de encontrarnos aún en el capítulo 2 de las novelas y teniendo por entendido que el primer episodio del anime adapta los primeros 14 capítulos de la novela, no ha sido explícitamente explicado lo suficiente desde mi humilde opinión. ¿Cómo transmigró Cho Ming-rui? Primero que nada, es importante mencionar que Cho era un sujeto inteligente. Él ahondaba en temas de todo tipo en China, aunque lo hiciera a través de una pantalla. En sus propias palabras, era un político, historiador, economista, biólogo, estudioso del folclore, etc., pero del teclado entre comillas, por obvias razones. Denominarle Jack of all trades tal vez sería hacerle una injusticia. De entre todos esos temas en los que él gustaba profundizar por cuenta propia, uno era adivinación china. En uno de sus viajes a su pueblo natal, supongo que de vacaciones, compró un libro peculiar en una librería llamado La adivinación quinta esencial y artes arcanas de las dinastías Qin y Han. Sí, tenía un nombre largo y, como curioso dato, su cubierta se hallaba atada con el nudo de un hilo, supongo que aludiendo al destino, tal vez. Su intención había sido la del postureo internetero en los foros y el de presumir con amigos. Le gustaba mucho ese tipo de cosas, pero solo consiguió frustrarse cuando lo revisó al llegar a casa. El formato de pergamino largo en vertical de sus páginas enrolladas dificultaba mucho la lectura, y sobre su mala suerte, pues, digamos que durante el último mes, él había perdido su celular, había tenido problemas con clientes, errores en el trabajo y, pues, naturalmente su mente regresó a aquel libro que había dejado abandonado en un rincón de su habitación, porque en él su memoria de cuando lo había hojeado le decía: había un ritual particular entre tantos, uno destinado a la buena suerte, en palabras de la novela, mejoramiento de suerte. ¿Quieres todos los detalles del ritual? Pues estás en el lugar correcto, amigo mío. Él solo necesitaba conseguir 4 porciones de comida y colocarlas en las 4 esquinas de su habitación. Luego, parado en el centro, debía dar 4 pasos en sentido antihorario, formando un cuadrado. El Señor inmortal del cielo y la tierra, por sus bendiciones. El Señor celestial del cielo y la tierra, por sus bendiciones. El exaltado emperador del cielo y la tierra, por sus bendiciones. Y el venerable celestial del cielo y la tierra, por sus bendiciones. Diciendo aquello tras cada paso, al final debía cerrar los ojos y esperar 5 minutos en su lugar original. Solo entonces el ritual estaría completo. Y pues eso es lo que hizo antes de la cena, pero nada pasó, nada en absoluto.
pronto, él simplemente abrió los ojos y siguió con su vida tan tranquilamente. Y tiene sentido, ¿no es así? Nadie esperaría que aquello produjera efectos reales, o al menos no inmediatos. Lo de Cho Ming-rui no iba más allá de la superstición. No era un sujeto que creyera que la magia existía, o al menos no la que se suele ver en la ficción. En términos nuestros, era una simpatía para la buena fortuna. Y para más Inri, la única razón por la que la llevó a cabo es porque no le costaba dinero, en sus propias palabras. Pero entonces, ¿cuándo transmigró? Pues mientras dormía. Y tiene sentido porque aquí el autor hace un paralelismo con los viajes astrales y la proyección para desembocar en una transmigración. Fue por esta razón que él decidió que al día siguiente volvería a realizar el ritual en aquella precaria habitación, porque su razonamiento solo podía concluir que, por el motivo que fuera, ese estúpido ritual que había hecho en China era la única explicación para dar sentido a lo que había sucedido, aunque el ritual en sí no hablara de transmigración alguna. Sin embargo, y este es un añadido personal, la palabra suerte también significa destino, ¿no es así? Tal vez, en su añeja tradición sincretista, aquel libro dijera lo inimaginable en palabras que miles de años después habían perdido su significado original. El ritual de suerte es el ejemplo perfecto de cómo Cuttlefish, el autor de esta obra, esconde pistas a plena vista. La palabra suerte, en el contexto original, puede interpretarse como fortuna, pero también como destino o sino. Es fascinante analizar la etimología. Suerte viene del latín sors sortis, que originalmente significaba lote o porción asignada, lo que los romanos echaban para conocer la voluntad divina. No es casualidad que sortilegio, hechizo, comparta la misma raíz. Por otro lado, destino proviene de destinare, literalmente fijar o atar firmemente, mientras que sino deriva del latín signum, una señal o marca del cielo. Cho Ming-rui creía estar echando los dados para mejorar su suerte laboral o general, cuando en realidad estaba consultando su porción asignada por los dioses. Cual romano pensó que estaba haciendo un simple ritual para cambiar su fortuna personal, pero estaba realizando un verdadero sortilegio que alteraría su destino final, respondiendo a las señales de un poder superior. El genio de Cuttlefish es que usa esta ambigüedad lingüística para ocultar la verdadera naturaleza del ritual. Aquí otra razón para ver estos videos. Siempre añadiré análisis personales a medida que explico la historia, y por aquí lo dejaré hoy, 20 minutos o algo así, para explicar el segundo capítulo de las novelas, quiero decir. Esto llevará tiempo, espero que sigan aquí. Sin más, gracias por el apoyo, nos vemos en la próxima. Estos videos son posibles por el apoyo de los miembros, quienes tienen acceso anticipado a los mismos días antes.